Bueno, muchachos, ¿cómo les fue con el ejercicio que estaba para hoy? ¿Cuánto les dio la respuesta al ejercicio? Sí. Daniela, ¿cuánto le dio la respuesta, Daniela? Ya, profe. Para el flujo 2 de tolueno me dio 25 kilogramos por hora y para el benceno en el flujo 3 me dio 50 kilogramos por hora. Claro, porque pues está según, o sea, por ejemplo en esta que miren, ahora son diseños que no son propios. Erika, ¿cuánto le dio la respuesta, Erika? Que proporciona pues en su internet, páginas de recursos gráficos, no son propios. Erika, ¿cuánto le dio la respuesta, Erika? Sí, ahora sí, pues desde presidencia, porque la orden, ya no sé. Manuela, ¿cuánto le dio la respuesta, Manuela? Profe, para el balance en la parte superior me dio 50 kilogramos por hora y en la parte inferior me dio 25 kilogramos por hora. ¿Y cuánto le dio las composiciones de el flujo inferior de benceno y tolueno? Claro, no, y ya como que la... En benceno serían 50 kilogramos por hora y en tolueno 25 kilogramos por hora. ¿No calculó las fracciones? Solo calculó los flujos. Sí, profesor, los flujos calculé. Sí. Abel, ¿cuánto le dio los flujos y las composiciones, Abel? Sí. Abel. Claro. 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 Exacto. Abel, ¿sí está en clase? Abel? ¿Sí me escuchan? Diana Pavón, ¿cuánto le dio, Diana? El flujo para la corriente 3 de benceno, 50 kilogramos por hora, y el flujo para la corriente 2 de tolueno, 25 kilogramos por hora. Claro, imagínense, tienen altísimo mercado. Bueno, entonces vamos a revisar el ejercicio a ver si les da o no. Ajá. Ahí pueden ver la presentación. Claro. Sí, profe. Claro, imagínense. Ay, no. Recording in progress. Entonces, ¿qué les decía el ejercicio? Se separan por destilación dos fracciones, una mezcla de 1000 kilogramos de benceno y tolueno, o sea, una mezcla de ambos, este flujo másico. Con una fracción másica de 50% en tolueno, dentro de esa corriente 1.
La corriente de flujo superior de benceno es 450 y la corriente inferior es de 475. Entonces, les pide nada más calcular los flujos, no les pide las composiciones, ¿cierto? Solo los flujos. Entonces, ¿qué debían hacer? La tabla de grados de libertad. ¿Cómo les queda la tabla de grados de libertad? Entonces, voy a devolver un momento. Pueden hacer flujos o flujos por componente. Entonces, en este caso, si escogen los flujos, entonces les da dos variables, un flujo para benceno y un flujo para tolueno, serían dos variables independientes. En la corriente 1, lo mismo en la corriente 2 y lo mismo en la corriente 3. Entonces, en total serían 6 variables independientes. ¿Cuántos balances de materia? Pues son dos componentes. Entonces, los balances de materia independientes son igual a la cantidad de componentes o n componentes. Recuerden que la cantidad de balances en total es n más 1. O sea, la cantidad de componentes más 1. Pero eso es n más 1. N son la cantidad de balances independiente. El otro es el balance dependiente, donde se corroboran los resultados. ¿Cuántos flujos y composiciones se conocen? Entonces les dan el flujo total 1, les dan una composición, un flujo superior y otro flujo inferior. En total, 4 variables o 4 datos, ¿cierto? Entre flujos y composiciones. Entonces daría 6, 0 relaciones, daría 0 grados de libertad, indicando que el ejercicio se puede resolver. ¿Sí les dio igual la tabla de grados de libertad o no? Sí. Daniela, ¿sí les dio? Sí, a mí sí. ¿Sí? Sí, profe. ¿A los demás sí les dio igual? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda sobre la tabla? William, ¿sí le dio bien la tabla de grados de libertad? Ay, no. Sí, ¿O profe. tiene alguna pregunta? No, ninguna. No, tranquilo. Entonces se establecen los dos balances, el balance de benceno y el balance de tolueno. Aquí está el balance de benceno y tolueno en forma de fracciones y flujos, ¿cierto? Entonces tenemos que el balance de tolueno es que 0.5, que es la composición, por el flujo total, más el flujo de tolueno, más F3, ¿cierto? De benceno, perdón, más el flujo de benceno, 450, más el flujo 3 de benceno. En el tolueno, entonces la misma composición, porque es 0.5 por el flujo total, más el flujo 2 de tolueno, más el flujo 3 de tolueno, que es 475. Entonces el balance de benceno es 500 más 450 es igual a F3 de benceno, y el balance de tolueno es 500 más F2 de tolueno es 475. Simplemente se reemplaza, se la resta y se encuentran cada uno de los flujos que se necesita, ¿cierto? Si es claro o hay alguna pregunta. Aquí sería entonces balance por componente, se utilizan los flujos de cada componente. Aquí en la parte superior habría que flujos y composiciones, pero si ustedes se dan cuenta en este flujo y composición habría muchas más variables que datos, entonces por eso resulta más fácil hacerlo por flujo por componente. Una vez que calculan estos flujos, ustedes pueden calcular las composiciones de benceno y tolueno en cada uno de las corrientes que se observan. O sea, la corriente 2, ustedes podrían calcular la fracción másica de benceno, la fracción másica de tolueno. Para la corriente 3, lo mismo, la fracción másica de benceno y la fracción másica de tolueno. ¿Cómo se calculan esas fracciones mágicas entonces? ¿Cómo se podrían calcular? Daniela. ¿Cómo? ¿Cómo, profe? Disculpe. No escuché. ¿Cómo se podrían calcular estas fracciones mágicas de benceno y tolueno en la corriente 2 y en la corriente 3? En la corriente 3 sería el flujo 1 por la fracción másica, ¿no? En la corriente 3. Igual. O sea, en la corriente 3, sí, también sería la 1, el flujo 1 por la fracción 1. Igual sería la fracción al flujo 2 más el flujo 3. Y de ella sería despejar. ¿Cómo se calcularían entonces esos flujos 3, o sea, las fracciones mágicas en 2 y en 3? Necesitan calcular el flujo total. ¿Y cómo se calcula el flujo total?
Daniela, en 3 o en 2. Para calcular las fracciones y poder despejar, ¿cómo sería? O sea, para poder calcular las fracciones, es que me dice En 1 pues ya las conoce, pero en 2 y en 3 se desconoce. ya sería igualando, ¿no? Ya sería con el balance total de masa. No, simplemente, es decir, aquí lo mismo se hace para la corriente 2 y lo mismo para la corriente 3, como están estas representaciones, estas ecuaciones. F2 de benceno es igual a ¿qué? A la fracción másica de benceno por el flujo 2. Lo mismo para el tolueno. F2 de tolueno es igual a ¿qué? A la fracción másica de tolueno por el flujo total 2. ¿Cómo se obtiene ese flujo total 2? Ustedes lo que tienen ya es el flujo 2 de benceno y el flujo 2 de tolueno. Eso ya lo calcularon. Ya algunos lo daban y otros lo calcularon. Ahora, ¿cómo se calcula la fracción másica? Te necesitan despejar. Este que está multiplicando pasa a dividir. ¿Cómo se obtiene este flujo 2? ¿De dónde sale? El flujo 3. ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se obtienen? ¿No sería de la suma de los dos de tolueno y benceno? De cada... Exacto. Exacto, como dice Manuela. Simplemente en el flujo 2 es igual a ¿qué? Al flujo 2 de tolueno más el flujo 2 de benceno. Eso sería el flujo 2. Y lo mismo para el 3. El flujo 3 es igual a ¿qué? Al flujo 3 de tolueno más el flujo 3 de benceno. Ese es el flujo 2 y el flujo 3. Entonces ya una vez que encuentren esos, ahí sí pueden despejar las fracciones más. ¿Sí queda claro? ¿Sí es claro para todos o no? Sí, profe, ya le comprendí. Entonces ahora sí se pueden calcular las fracciones básicas para meter el tolueno en 2 y en 3. Y así se pueden obtener las otras las fracciones para cada corriente. Listo, entonces desarrollen el siguiente ejercicio. ¿Qué dice el siguiente ejercicio? Una mezcla líquida contiene benceno y tolueno con 55% en masa de tolueno y esta se alimenta de una columna de destilación. La corriente de salida superior contiene un 95% molar en benceno y la corriente inferior contiene un 8% del benceno alimentado a la columna. Entonces, calcule las variables de flujo y composiciones faltantes para ese ejercicio. ¿Sí queda claro el ejercicio o no es claro, muchachos? La corriente de salida superior. Calcule las variables de composiciones faltantes. Sí, es claro. ¿Sí queda claro el ejercicio? Sí. ¿Qué es lo primero que deben de hacer en el ejercicio? ¿Qué es lo primero que se hace en la resolución del ejercicio? Calcular los grados de libertad. Exacto, entonces deben calcular los grados de libertad para ver si el ejercicio se podría resolver o no, ¿cierto? De acuerdo a los datos que tienen y a la cantidad de variables independientes que tienen. Una vez que realizan la tabla y si les da los grados de libertad correctos para poder desarrollarlo, entonces, ¿qué es lo que deben de hacer? Los balances de materia. Esos balances de materia les va a dar cuántas ecuaciones van a tener. Y de acuerdo a esos balances van a tener una cantidad de incógnitas, que debe ser igual a la cantidad de balances que tienen. Adicional a eso, ¿qué otra cosa revisan? ¿Qué es lo otro que van los grados de libertad? Los balances de materia y ¿qué más? ¿Qué otro factor o qué otro parámetro se miran los grados de libertad? Parte de los balances. Las fracciones.
¿Qué otra cosa se revisa en los grados de libertad? No sé. ¿Cómo es? ¿Qué otra cosa entonces se revisa para mirar los grados de libertad? Ah, Aparte de los balances de materia. Diana Pavón. Ahí sería mirar, pues si nos da 0, significaría que el número de incógnitas es igual al número de ecuaciones, ¿no? Y ¿Cómo si se da da cuenta 1, si da 0? Daniela, Diana. cuando hago la resta del número de variables independientes menos el número de balances de masa independientes, menos el número de flujo y composiciones conocidas y el número de relaciones conocidas. Entonces son esos 3 parámetros los que tienen que revisar, eso es lo que les estaba preguntando. Además de los balances, tienen que mirar cuántos flujos o composiciones les da el ejercicio y la cantidad de relaciones. Entonces tienen que mirar si eso les da una cantidad de grados de libertad determinados. Entonces, en los 10 minuticos realicen la tabla de grados de libertad, miramos a ver cuánto les dan los grados de libertad. ¿Listo? ¿Sí es claro? ¿O tiene alguna pregunta? no, sí es claro, profe. ¿Sí es claro para los demás? Sí, profe. Bueno, entonces realicen la tabla y ya la revisamos en un momento. Recording stopped. ¿Te dio los grados de libertad? Profe, a mí me da 1, pero no sé si esté bien eso. Es que no sé si el NFSC está bien, así que no sé. Abel, ¿cuánto le dieron los grados de libertad, Abel? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Abel. Bueno, pues, buenas tardes. A mí me dio 0, pero no sé si estoy bien. Pues. 0. Sí, me dio 0. Dos variables, dos y 3 valores. Sí. Bueno, entonces vamos a revisar a ver cómo dan esos grados de libertad. Ahí pueden ver la presentación. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿el ejercicio en qué se traduce? Bueno, entonces tiene una mezcla líquida que contiene benceno y tolueno. Y de esa mezcla, o sea, la corriente 1 tiene benceno y tolueno. Y esa mezcla líquida les da la composición de ¿quién? De tolueno en fracción másica. Fracción másica de tolueno vale 0.55 o 55% en masa. De la corriente 2 o la corriente de salida superior, aquí le puse el 2, entonces contiene 95% molar en benceno. Entonces, de la fracción molar de la corriente 2 es 0.95. Entonces tienen una segunda composición, la primera composición, la segunda composición. Y les dicen, la corriente inferior, a la corriente 3, contiene el 8% del benceno alimentado a la columna. ¿Qué quiere decir eso? ¿Será un flujo o una composición o qué será eso? ¿Una relación? Una relación, ¿cierto? ¿Cómo será esa relación entonces? El flujo de benceno en 3, la corriente inferior, contiene el 8% del benceno que hay en ¿dónde? En 1, en la corriente
que se alimenta a la columna. Esa sería la relación. Entonces, la tabla de grados de libertad, ¿cómo quedaría? Tienen 6 variables independientes. Aquí tienen un flujo y una composición. Un flujo y una composición, un flujo y una composición. Tendrían en total 6 variables independientes. Ahí está. ¿Cuántos balances de materia independiente? ¿Cuántos componentes hay? Benceno y tolueno. Entonces, balances independientes, 2. ¿Cuántos flujos y composiciones conocidas les da el ejercicio? Una composición másica de tolueno en 1 y una composición molar de benceno en 2. Entonces sería una y una, serían 2 flujos y composiciones conocidas. Y adicional a eso les dan una relación conocida. Bueno, aquí es negativo, ¿cierto? 6 menos 2 menos 2 menos 1, o sea, 6 menos 5, ¿cuántos grados de libertad da? 1 grado de libertad. Entonces, si les da 1 grado de libertad, entonces, ¿qué ocurre? ¿El ejercicio no se puede resolver? ¿O qué pasará? Profe, el NRC lo puede volver a explicar, no le escuché. ¿La qué? El de la tabla del NRC. ¿De dónde sale ese valor? Era el momento que se bloqueó el computador, hermano. ¿Qué le pasó? Listo, ahora sí. No sé qué le habrá pasado a esta vaina. Ahí pueden ver la presentación. Sí, profe. Recording in progress. Entonces habíamos visto que eran una composición a la entrada en fracción másica, una composición a la salida o a la corriente superior, la corriente 2, una fracción molar y una relación, ¿cierto? Entonces esos 3 datos son los que les da el ejercicio. Entonces, las variables independientes tenían que 2 en la corriente 1, 2 en la corriente 2 y 2 en la corriente 3. En total, 6 variables independientes. Balances de materia. Son 2 componentes, benceno y tolueno. Entonces eso da 2 balances de materia independiente. Flujos y composiciones conocidas. Te les da la composición en 1 y la composición en 2. Entonces 2 flujos y composiciones conocidas. Y finalmente tienen una relación, que es el 8% del benceno alimentado a la columna es igual al benceno que entra en la corriente inferior. Es la relación que les da. ¿Sí queda claro, William? Sí, pero Entonces, si restan, bueno, les digo aquí, bueno, aquí falta el, un segundo que le pongo ahí el signo nomás. Entonces, si restan, les da 6 menos 5, entonces les da 1 grado de libertad. Entonces, la pregunta es, si les da 1 grado de libertad, ¿sí se puede resolver el ejercicio o no?
¿Por qué les daba -1? No recuerdo a quiénes les daba -1. A mí, profe, pero era que había sacado mal las variables independientes. ¿Sí queda claro, Diana? Sí, profe. A ver, creo que a usted le había dado 0. Sí, profe, es que en la parte de ahí de la primera, la NBI, que son los números de variables independientes, ahí tengo una duda, profe. Ahí se tiene en cuenta, bueno, una composición es dependiente y la otra es independiente, ¿no? Ajá. Entonces serían tres composiciones en cada uno, ¿no? 1, 2 y 3, ¿no? Exacto. O sea que las otras 3 serían los flujos que se los tiene en cuenta. Exacto, sí, así es. Pero los de la mezcla. Los flujos de la mezcla de los dos, claro, el flujo total de esa corriente. Y el flujo de cada uno, ¿no? A eso se llama balance por componente, que fue como se hizo en el ejercicio anterior. Entonces, si utilizas balance por componente, ya no pueden haber composiciones. O está el flujo total y las composiciones, o flujo de cada componente. ¿Qué es el flujo de cada componente? La multiplicación del flujo total por la composición. Entonces, tiene que estar el uno o el otro. ¿Sí queda más claro, a ver? Sí, profe. Sí, y la otra, el siguiente ítem de ahí sería el número de componentes, ¿no? En ese caso sería tolueno y benceno, serían 2, ¿no? Exacto. Ajá. Y el siguiente es 2 porque solamente son 2 composiciones que nos dan flujos ni nos da. Solo se especifica la composición en 1, la composición másica de 1, que es 0,55, el 55% pues. Y en 2 se especifica la composición de benceno molar de 95% o 0.95. Solo les dan esas 2 composiciones. Y al final les dan una relación. Por eso da -1, la relación. ¿Sí queda claro? A ver. Sí, pero ahí sí ya me quedó claro. Gracias, profe. ¿Sí es claro para todos o hay alguna pregunta? Manuela, ¿sí es claro? ¿O tiene alguna pregunta? No, profe, yo estaba confundida en lo mismo de Abel y por eso fue que me dio así, pero yo ya le entendí cómo es de ser. ¿Sí queda claro o hay alguna pregunta? Sí, profe, ahí queda claro. Jonathan, ¿sí es claro o tiene alguna pregunta, Jonathan? Sí, profe, todo claro. William, ¿sí es claro? Sí, profe. Solo es que me confundí en el NFCC que puso ahorita, que estaba positivo. Dije, no, pues ahí sí, yo dije la cagué. Pero no, todo bien. Bueno, entonces la pregunta del ejercicio es si se puede resolver o no, si da un grado de libertad. Se utilizaba una base de cálculo, ¿no? Ahí, para cuando había un grado de libertad. ¿Por qué, Diana? ¿Cuándo se puede utilizar la base de cálculo? Cuando la suma de los grados de libertad es diferente de 0. Da 1, solo se puede utilizar la base de cálculo cuando da 1, pero en una condición determinada. ¿Cuál era la condición? Que no se especifiquen los flujos. Exacto, que en esa unidad no haya ningún flujo especificado. Si nos devolvemos al ejercicio, para en la corriente 1, en la corriente 2 o en la corriente 3, ¿se está especificando el flujo 1, el flujo 2 o el flujo 3 en el ejercicio? No. En ninguno, ¿cierto? Entonces no hay ningún flujo especificado. Entonces, en ese caso, como no hay flujos especificados y da un grado de libertad, entonces se puede tomar una base de cálculo y desarrollar el ejercicio. ¿Sí queda claro para todos? Sí, porque el flujo 3 no cuenta como especificado. ¿Cuál es el valor del flujo 3, William? 0.081 del flujo 1 y no lo tiene. ¿Por eso nomás? 0.08%
O sea, el 8% Ajá. del flujo 1. O sea, el 8% del valor de 3 de benceno vale el valor de 1 de benceno. Pero ¿cuánto vale el flujo 3 de benceno? No, no hay el dato todavía. No está el dato, ¿cierto? No se especifica. Ah, ya, listo. No se conoce. Igual que el flujo 1 de benceno, tampoco se conoce. ¿Y cuánto es el flujo 3 de benceno? El flujo 3 por la composición de benceno. Lo mismo que el flujo 1 de benceno es ¿quién? La composición 1 de benceno por el flujo 1. Bueno. ¿Sí es claro el ejercicio o tienen alguna pregunta hasta ahí para desarrollar? ¿Sí queda claro? Para que lo realicen entonces. ¿Sí quedó claro? Profe, o sea que la base de cálculo sería colocar un flujo arbitrario, o como no lo entendía ahí. Sí, se toma un flujo arbitrario. Ustedes escogen el flujo que pueden utilizar para poder hacer los cálculos. Bueno, pero antes de realizar el ejercicio, primero hay que hacer algo adicional. ¿Cómo van a escoger el flujo? Un segundo que se hizo la presentación. Sería escoger el flujo del benceno, que tengo la relación con el otro flujo, en uno. El flujo 1. ¿Pero qué valor se le podría asignar a ese flujo 1? Unos 2.000 kilogramos por hora, ¿sí? ¿Sería? Pero hay un inconveniente si usted asigna ese flujo, Diana. ¿Por qué? Porque nos están dando... Sí, ¿qué tengo? Bueno, hay que tomar una base de cálculo, ¿cierto? ¿Qué valor se podría tomar? Entonces ahí es donde está el detalle. ¿Por qué? Un segundo. ¿Qué inconveniente hay? O bueno, ¿qué es lo que hay que hacer antes de tomar o escoger ese flujo? Si ustedes ven, aquí hay una composición másica y aquí hay una composición molar. ¿Sí se pueden trabajar con composiciones másicas y molares de manera indiferente? No, tocaría pasarlas ya sea a composiciones molares, ¿no? O todas molares o todas másicas, a saber qué tipo de flujo es el que se va a escoger, si un flujo molar o un flujo másico. ¿Sí es claro? ¿O no? Bueno, entonces traten de desarrollar el ejercicio y en un momento lo revisamos a ver. 48.5216. En uno del benceno, 49.105. En 2 del benceno, 2 del benceno, 45.1766. Y en 3 del benceno, 3 del benceno, 3.9284. Recording in progress. Entonces, lo primero que había que hacer, bueno, ahí están los dos balances de materia para cada componente con sus flujos y composiciones. Lo primero que hay que hacer es convertir la fracción molar a másica o la fracción másica a molar. Entonces, si ustedes se daban cuenta, a volver un momento, acá. Entonces, si se dan cuenta, el flujo 1 y flujo 3 y el flujo 2 son flujos másicos.
Entonces la composición 1 es másica, la composición 3 sería másica, entonces sería más fácil convertir la 2 a composición másica para tener todo en masa, que si no habría que convertir esta molar, los flujos tendrían que ser molares y la composición molar. Entonces vamos a convertir eso de fracción molar a fracción másica. Entonces para eso se puede tomar el flujo 2 como 100 moles, para hacer primero esa conversión de fracción molar a fracción másica. Entonces, si yo tomo ese flujo 2 como 100 moles, entonces simplemente ya sé que el flujo 2 de benceno es 95 y el flujo 2 de tolueno es 5. Con esos flujos y el peso molecular puedo calcular los flujos másicos. Me da 7,410 para el benceno y 460 para el tolueno. Con estos dos flujos, entonces puedo calcular el flujo total y los flujos másicos. Entonces me da un flujo másico de benceno de 0.942 y un flujo másico de tolueno de 0.058. Entonces ya tengo las fracciones molares en fracciones másicas. Entonces ahora sí puedo considerar una base de cálculo. Entonces se puede tomar la base de cálculo como el flujo 1, 100 kilogramos. Entonces con esos 100 kilogramos, entonces puedo hacer balance por componente o balances por componente, flujo total y composición. Entonces aquí están los balances por componente, balance de tolueno y el balance de benceno. El balance de tolueno será que el flujo 1 es igual al flujo 2 de benceno más el flujo 3 de benceno. Y el de tolueno es lo mismo, el flujo 1 de tolueno es igual al flujo 2 más el flujo 3 de tolueno. Entonces, y la relación, el flujo 3 de benceno es igual a 0.08, el flujo 1 de benceno. Por lo tanto, entonces, yo tengo el flujo 1 de benceno. ¿Ese flujo 1 de benceno es cuánto? ¿Cuál será el flujo 1 de benceno? Será 100 ¿por qué? Por 0.942. Perdón, no, estos son los dos. Por, aquí estaba la composición. La composición era el 45% de benceno. Entonces, por eso es 45 kilogramos. 0.08 por 45 me da 3.6 kilogramos de benceno. Entonces ya tengo el flujo 3 de benceno. Simplemente despejo el flujo 2 de benceno. Entonces me queda que 45 kilogramos es igual a ¿qué? A 0.942 veces ¿qué? Esta es la fracción másica del flujo total, más el flujo 3 de benceno. Entonces me quedaría que 45 menos 3.6 es igual a esto. Entonces el flujo 2, pues simplemente despejo, o sea, hago la resta, divido y me daría el flujo 2 de benceno, 41.4. Entonces el flujo 2 es 43.949. Bueno, una vez teniendo el flujo 2 y el flujo 2 de benceno, entonces ya tengo todos los de benceno. Habría que calcular el balance del tolueno. Entonces en el tolueno, el flujo 1 de tolueno es igual al flujo 2 más el flujo 3 de tolueno. Entonces, el flujo 1 de tolueno es 55. El flujo 2 de tolueno, ¿cuánto será? ¿Cómo se calcula ese flujo 2 de tolueno? Ya conozco el flujo 2 y tengo la composición, entonces me da 2.549. Simplemente resto los dos flujos y me da el flujo 3 de tolueno, que es 52.451. El balance sería entonces F1 es igual a F2 más F3, 100 es igual a 43.949 más 56.05, eso me da que 100 es igual a 100, y entonces estaría bien los balances de materia. Si es claro o hay alguna pregunta. ¿Sí queda claro o hay alguna pregunta? Profe, ¿y ahí se podía tomar, por ejemplo, la primera base de cálculo de F2 como 100 kilogramos? F2 como 100 kilogramos.
¿Cuál es el lío si usted toma F2? Pues que no podría establecer esta relación tan fácil, o sea, no la sacaría de una. La relación, porque la relación tiene que ver con el flujo 1 y el flujo 3 de benceno, no con el flujo 2. Ah, claro, profe. Si es claro el ejercicio o hay alguna pregunta. Profe, ¿necesariamente tiene que ser 100? ¿Cómo? ¿Necesariamente tienen que ser 100? El flujo 2 y el flujo 1. El flujo 1 como base de cálculo, no. Usted puede escoger cualquier base de cálculo. Ya después usted lo escala al valor que usted quiera. Pues tomamos ese valor de 100 para que fueran todos los datos pues homogéneos, o sea, que todos tuvieran la misma respuesta, porque si no, entonces les daba flujos diferentes. Se les iba a dar respuestas distintas. Pero Profe, en realidad, cuando uno hace el ejercicio, ustedes pueden tomar una base de cálculo cualquiera, a menos que se la especifique, claro. Listo. Profe, ¿y entonces eso qué relación tiene con el grado de libertad? O sea, ¿qué significa C más 1 con respecto al ejercicio? Por eso, un grado de libertad es que hace falta una variable. ¿Esa variable cuál fue? La base de cálculo. Si usted esa base de cálculo, o sea, usted tomó esta base de cálculo, ¿es qué? Un flujo. Entonces, un flujo conocido quiere decir que ya no tiene flujos y composiciones 2, sino ¿cuántos? 2 más 1, entonces daría menos 3. 2 más 3 más 1, ¿cuánto da? 6. 6 menos 6, ¿cuánto le da? 0, porque ya conocería un flujo que es la base de cálculo. Y ahí le da lo mismo, entonces ya 0 ya se puede resolver. Pero ya especificó un flujo, que es su base de cálculo. ¿Y necesariamente tiene que ser un flujo? Sí, ¿no? La base de cálculo, claro. Claro, o sea, no puede quedar, por ejemplo, en términos de W. No. ¿O sí? No, porque la base de cálculo se toma precisamente cuando no hay flujos. Listo. Ese es el objetivo de la base de cálculo. Porque si queda todo en términos de las... o sea, en el ejercicio le hace falta... si usted conoce las composiciones, pero no conoce los flujos, entonces le va a hacer falta al final una composición. Va a hacer falta una variable, necesita los flujos para determinar todas las composiciones. Y como le digo, ahí sí puede escalarlo al valor que usted necesita. Para eso es la base de cálculo. Profe, ¿y por qué los balances del benceno y de tolueno tienen todos el W3 y F3? Ese era el balance de flujos y composiciones. Entonces usted lo puede hacer de cualquiera de las dos formas. Flujos y composiciones o flujo por componente. No, pero es W3, F3 y el otro más W3, F3. ¿Sí es así? Aquí hay un error, claro, aquí es F2 y W2 y F2. Uno debe ser igual a 3, 2, claro. Sí, tiene toda la razón, William, aquí hay un error en la diapositiva. Aquí faltó 2, le puse 3 en vez de 2. Hay un error ahí. Nos corrijamos de una vez. Si tiene razón, 1 debe ser igual a ¿qué? A 2 más 3 para el benceno y para el tolueno. Si hay algún error, tiene razón. Si es claro el ejercicio o hay alguna pregunta o alguna duda. ¿Sí queda claro? Sí, a ver. O sea que ahí se hizo dos bases de cálculo. F1 se asumió que era 100 y F2 100 moles. O sea, lo que inicialmente se tomó hace 100 moles, ¿para qué? Para poder establecer, hacer la conversión simplemente de fracciones molares a fracciones másicas. Para eso se utilizaron esas 100 moles al principio, para hacer simplemente el cambio de las fracciones molares a másicas. Y ya tener la fracción en 1 másica y la fracción en 2 másica, para utilizar todo en términos de masa y no de moles.
Entonces ya una vez que están todas las fracciones másicas, ahí sí puedo tomar una base de cálculo en masa. Para eso fue que se hizo esta primera parte, simplemente para convertir las fracciones molares en fracciones básicas. Porque en el caso, yo lo hice con moles, ¿no? O sea, sí, pasé lo que estaba en porcentaje en masa, lo pasé a moles, ¿no? Ujú. Y partí de que habían 100, a ver. Sí, partí de que habían, toca asumir que se parte de 100 gramos de mezcla total, ¿no? Para poder pasar de esos a moles, que es lo mismo que se hizo aquí, pero acá se hizo como se hizo en términos de masa, entonces sería pasar los que están en moles a masa, ¿no? Ajá. Y sí, y los valores son diferentes, pero debe dar lo mismo, ¿no? Pero entonces usted le da los resultados en términos de los flujos molares, ¿cierto? Sí, en términos de moles. Ahí puede que le dé distinto porque puede que las fracciones cambian. Entonces, le da los flujos, pueden dar diferente, dependiendo de la base de cálculo que haya tomado también. O sea que ahí la información que nos sirve es tomar la base de cálculo en 1, la relación que hay en 3, y a partir de esa relación, la relación en porcentajes que nos da en el 2, y sí, y obtener, ya obteniendo, ¿no? Los flujos de Cada uno de los y flujos que benceno. se necesita. Ajá, los flujos. Sí, pues era necesario uno, ¿por qué? Pues por lo que acaba de decir Abel. El flujo 1 me permitía establecer el flujo 3 de benceno. Y con ese flujo 3 de benceno, pues ya calculo el flujo 2 de benceno de una. Entonces ya tengo el flujo 1 de benceno, el 2 y el 3 de benceno. Entonces ya después puedo continuar con el balance de tolueno. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿O hay alguna pregunta? Profe, suponiendo que el flujo, a ver, si el flujo 3 no tuviera esa relación con F1, suponiendo, ¿no? ¿Los números de grados de libertad aumentarían? Claro, si no tiene la relación, entonces le hace falta entonces le debe dar 2 grados de libertad, le haría falta una variable. Listo. Entonces ahí, ya suponiendo que se tiene 2 grados de libertad, y ahí ya no se puede resolver. El ejercicio no se puede resolver, claro. ¿Y cómo sabría yo si se puede o no resolver un ejercicio que tenga grados de libertad mayores? No, nunca. O sea, si le da 0, puede resolverse. O si le da 1, pero sin flujos especificados. Son las dos opciones para poder resolver el ejercicio. Al menos una de las unidades. Ahorita, pues, cuando entremos a ver sistemas de múltiples unidades, al menos una de las unidades le tiene que dar 0 o 1, pero 1 siempre y cuando no haya flujos especificados para poder tomar una base de cálculo. Si todas las unidades le dan más de 2 grados de libertad o 2, no se puede resolver el ejercicio porque le faltan datos. Quiere decir que el ejercicio está incompleto, le hacen falta datos, tienen muchas incógnitas versus los datos que les dan. Entonces haría falta algún dato adicional. Listo, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta o alguna otra duda? ¿Sí queda claro? ¿Sí les dio igual a Daniela, a Diana, Manuela, William? No, profe, pero ya caí en cuenta donde cometí el error. Pero ya, profe. ¿Por qué no le dio igual, Daniela? ¿Qué duda tenía? No, había hecho mal el planteamiento, pero ya, a la hora de hacer la ecuación, entonces ahí había cometido un error. Pero ya me di. Manuela, ¿alguna pregunta? ¿Sí le quedó claro? ¿Sí le dieron los datos, Manuela? No me dio igual, pero ya entendí que estaba confundida en lo de la fracción molar.
¿Sí les queda claro o hay alguna pregunta? Diana o William. A ver, ¿sí es claro? Entonces ahí en esa relación que hace de el flujo 1, flujo 2, bueno, el flujo 1 igual al flujo 2 y flujo 3, ¿para qué se hace eso del 100, 100, 100? Eso sí no entiendo. ¿Cómo, William? O sea, eso de la suma de los flujos, o sea, a la parte derecha, dice flujo 1 igual a flujo 2. No, ahí no, a la otra. La que dice 100 igual a 100, más abajito. Para corroborar el cálculo, que sí le dio realmente el resultado. O sea, el flujo total 1 debe ser igual al flujo total 2 más el flujo total 3. Aquí son los flujos por componente. Recuerde que hay n balances más 1. Como se hicieron los balances de cada componente, ¿cuál sería el balance dependiente? El balance global. Entonces se corroboran los datos en los balances globales. F1 es ¿quién? El flujo 1 de benceno más el flujo 1 de tolueno. F2 es ¿quién? El flujo 2 de benceno más el flujo 2 de tolueno. Y F3 es ¿quién? El flujo 3 de benceno más el flujo 3 de tolueno. Entonces simplemente con el balance que sobra, o sea, usted siempre va a tener n más un balance de materia. N es ¿quién? La cantidad de componentes. Aquí ¿cuántos componentes hay? 2 más 1. Entonces tendría 3 balances de materia, los cuales que estos dos son los independientes y este sería el balance dependiente. Entonces siempre en el balance dependiente uno corrobora los datos para verificar que sí hizo los cálculos de manera correcta. Si el balance dependiente no los dan los cálculos, hay algún error en el ejercicio, en la resolución del ejercicio. Listo, eso no es. Bueno. Ello me devuelve y verás en los ejercicios anteriores, también es igual. Aquí está el primer ejercicio que hicimos. Entonces estaba el ejercicio, estaba el balance de sólidos y el balance total. ¿En dónde se corroboran los cálculos? En el balance de agua, que es el balance que sobra, balance dependiente. Ahí se corroboran los cálculos y lo que da acá debe ser igual al que da acá, para corroborar que los datos sí le den. Bueno, aquí en este creo que no se hizo. Faltó el corroborar los datos. Pero generalmente lo que se hace es eso. El balance dependiente, usted corrobora los datos para verificar que sí, que sus cálculos sí son correctos. Luego, si no le da en ese balance que le sobra, no le dan los cálculos, hay algún error en algún cálculo. Tiene que darle esos, o sea, lo que entra debe ser igual a lo que sale para todos, para cada componente y para el global. A menos de que haya reacciones químicas, que eso ya involucra pues otros cálculos, ¿cierto? O procesos de acumulación, pero acá no vamos a trabajar con ejercicios que involucren acumulación. ¿Sí queda claro para todos? En esos ejercicios, como son operaciones unitarias, no hay no hay reacciones químicas, entonces, como les mostraba al principio, lo que entra debe ser igual a lo que sale. No hay procesos de generación o consumo. Eso se da cuando hay reacciones químicas, es decir, en los procesos unitarios. ¿Sí es claro para todos? ¿Hay alguna pregunta adicional? Bueno, entonces desarrollen este ejercicio para la siguiente clase. Dice, en un proceso para cultivar microorganismos se requiere generar aire húmedo en presencia de oxígeno. Para producir esta mezcla se inyecta a un evaporador 3 corrientes con las siguientes composiciones. La corriente A, que se inyectan, son 3 alimentaciones, o 3 corrientes, pues sería el alimento. La corriente A contiene agua líquida y tiene este caudal con esta gravedad específica. El B tiene aire con una composición molar, 21% oxígeno y el total sería nitrógeno. O sea, se considera aire solo como nitrógeno y oxígeno. Y el flujo 3 o la corriente 3 sería oxígeno puro. ¿Qué más les dice el ejercicio? El flujo molar de entrada de O2 puro debe ser la quinta parte del flujo molar de la corriente B. El análisis del flujo de salida muestra que la composición de agua es de 1.5% molar en agua. Entonces, hay 3 entradas, una salida. Entonces, les pregunta, calcule todas las variables conocidas y las composiciones y flujos del ejercicio. ¿Sí es claro el ejercicio? ¿Sí queda claro o hay alguna pregunta hasta ahí? Profesor, ¿no tiene diagrama? ¿Cómo? ¿No tiene un diagrama de pronto para guiar?
Yo reviso a ver si está el... Aquí estaría el diagramita, sí. ¿Qué es lo que se observa entonces? Hay tres corrientes de entrada, la corriente A, la corriente B y la corriente C. Y finalmente está la corriente D, que sería una corriente de salida, tres corrientes de entrada. Entonces ese sería como el diagramita. Pues la idea es que ustedes lo hagan para que vayan practicando bien cómo se utilizan los diagramas, pues. Y para que puedan utilizar y calcular las variables independientes para la tabla de grados de libertad. ¿Sí copiaron el ejercicio y el diagrama? ¿Todos? Profe, ¿puedo volver a colocar el ejercicio, por favor? Listo, ahí está el ejercicio. Gracias. Si les queda claro, ¿o hay alguna pregunta de los ejercicios que realizamos hoy? ¿Alguna pregunta o alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Preguntas? Ahorita son ejercicios de una sola unidad. La idea es que esos conceptos les queden bien claros para que puedan utilizarlo ya en sistemas de varias unidades. Que ya en varias unidades pues, van a ver, se va a utilizar. En cada unidad se requiere de una cantidad de balances de materia. Entonces, esos balances de materia les van a generar una cantidad de ecuaciones y de acuerdo a las variables una cantidad de incógnitas. De acuerdo a los grados de libertad, ustedes saben por qué unidad pueden arrancar. Por eso pues es como importante o recalcarles pues, que utilicen esa tabla de grados de libertad para saber por dónde pueden arrancar el ejercicio. ¿Por qué? Porque si es un sistema de varias unidades, no saben ustedes en qué unidad pueden arrancar. Entonces empiezan a utilizar una unidad que tenía más de 2 grados de libertad o 2 o más grados de libertad y por ahí no podían comenzar porque no tenían suficientes datos. Entonces se le va el ejercicio, el tiempo para hacer el ejercicio y no lo resuelven al final. Entonces les va a ir mucho tiempo. Bueno, ¿alguna pregunta o alguna duda? Bueno, entonces si no hay más preguntas, nos vemos el día jueves entonces.